Y ya estamos en contacto con Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno, en su columna semanal. Cristóbal, yo no sé si me estás viendo, pero si me estás viendo quería mostrarte, porque esto fue lo que me recordó el tema que acordamos hablar hoy día. El libro que tú escribiste, La Era del Pesimismo Democrático, por Cristóbal Belolio. Después te voy a decir por qué o cuáles son los puntos que me hicieron recordar el libro. Pero claro, tema obligado de esta semana, tú que estás en Chicago, es hablar de Donald Trump, recargado, 2.0. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? ¿Tú me escuchas bien? Qué bueno. Quiero checar el audio primero. Yo te escucho perfecto. Ya, maravilloso. Vamos entonces. Tu primera impresión. Mi primera impresión es que estamos frente a una expresión, vamos a hablar a nivel global, no quiero hablar solamente de Estados Unidos. Estamos frente a una expresión de las más radicales que hemos visto en la derecha, yo diría, desde hace bastante tiempo. En Latinoamérica tenemos obviamente una memoria especial de los años 70 y 80 por las dictaduras militares, ¿cierto? Pero yo no sé si en otras partes del mundo tienen un recuerdo tan cercano de lo que es una ola de extrema derecha en el poder, que yo creo que es lo que está ocurriendo. Yo creo que en ese contexto hay que enmarcar lo de Trump. ¿Por qué quiero decirlo de esta manera? No es por asustar, es porque me ha llamado la atención durante los últimos días, a propósito también lo que está ocurriendo en Chile, la aparición de que siempre aparece uno más a la derecha, ¿cierto? Apareció a la derecha de Chile Vamos, apareció Kast, después a la derecha de Kast aparece Kaiser, y siempre uno puede ir más allá, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque en general lo que podríamos llamar la izquierda cultural en los últimos lustros, yo por lo menos diría que desde fines de los 90 en adelante, ha ido, por así decirlo, ha ido corriendo el cerco, ¿cierto? En una serie de cuestiones que, desde un punto de vista más conservador, ¿cierto? No necesariamente son sinónimos de progreso, pero desde cierto punto de vista más progresista, más liberal, si tú lo quieres, son avances culturales, ¿cierto? Estoy hablando de temas de derechos para minorías, ¿cierto? Etcétera. Y ese lenguaje de la izquierda en general en el mundo, siempre estaba muy atenta a cómo la derecha podía representar un peligro. Pero ellos estaban pensando en la centro derecha. Sí, claro. Ellos no estaba todavía en el mapa esta derecha con esteroides, ¿cierto? Esta derecha que en Chile le gusta decirse sin complejos, ¿cierto? Esta derecha, como les gusta decirse a ellos, valiente, ¿cierto? Esta derecha sin centro, derecha nomás, punto. Entonces es interesante ver lo que ha ocurrido en Chile. ¿Por qué lo pongo en esta perspectiva, Cecilia? Me gusta que las cosas no solamente estén en la contingencia, sino poder meterlas en un contexto, ¿cierto? ¿Te acuerdas hace unos años atrás cuando gobernaba en Estados Unidos George Bush, hijo? Sí. George W. Bush. Sí, que estuvo acá. Y el mundo... Que sus escoltas se ¿Sí? agarraron con los carabineros. Sí, bueno. Claro. Ahí en la estación Mapocho y en La Moneda también hubo intercambio de combo. ¿Te acuerdas cuál era la mirada del mundo más progresista o más liberal respecto de Bush? Se le consideraba como ya el sumum de la ignorancia, Sí. ¿cierto? De lo cavernario, de lo barbárico, ¿cierto? Era la época en la cual se asociaba a Bush también a un movimiento anticiencia en Estados Unidos, etc. Y en Chile pasaba algo parecido. El mundo de la izquierda, esta la tesis de Max Colodro, así que se la robo a él, no pudo bancarse. Con un poco de soberbia. Bueno, intelectual, digo. No voy a jugar yo por ahora. Estoy dibujando y después le metemos color. Pero acuérdate cuando llegó Piñera por primera vez al poder, ¿cierto? La tesis de Colodro es que la izquierda sencillamente no lo pudo aguantar, porque le parecía que no tenían, por así decirlo, la suficiencia ética para llegar al poder. Y hubo mucha gente que de hecho hizo este punto durante el estallido, ¿te acuerdas? Sí. Que hubo una generación que no vivió lo que fue la violación a los derechos humanos y la represión en dictadura, y de alguna manera quiso ver en Piñera a Pinochet, ¿cierto? Sí, y claro. Como se suele decir, pinochetizó a Piñera, ¿cierto? Tal cual. Y de repente algunos miembros de la centro derecha, incluso más moderada, más tradicional, más centrada, por decirle de alguna manera, también cayeron bajo este mote de que eran todos fascistas.
Yo me acuerdo incluso, se lo dijeron a Blumel, se lo han dicho a Evópoli, o sea, Sí. para un cierto mundo de la izquierda, ¿cierto? Que parece que se junta solamente con sus amigos, ¿cierto? Comediantes, personas que participan del debate público en las redes sociales, cualquier atisbo, aunque sea de centro derecha, les parece fascista. Bueno, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque ahora tenemos a la verdadera Derecha. ultraderecha. El otro día leí un tuit creo que fue del escritor, que lo encuentro genial, Ortega creo que se llama, Eugenio, que decía algo así como, qué interesante que hace un tiempo atrás había que votar por Matei para evitar a Kast, ¿cierto? Cierto mundo de la centroizquierda Sí, sí. así lo decía. Bueno, quizás ahora haya que votar por Kast para evitar a Kaiser, decía. Entonces, Uf. a lo que quiero ir, Cecilia, es obviamente es medio en Sí, serio, sí. medio en broma, pero a lo que quiero ir es que lo que está pasando ahora con Trump, ahora sí es en serio. O sea, todos estaba escuchando, no sé en qué foro internacional hablaba Irene Montero, la representante de Sí. Podemos, España. Que ella tiene una posición bastante Ex- parecida a la que en algún tiempo en Chile tuvo el Frente Amplio. fue ministra de la Mujer, ¿o no? Correcto, De correcto. España, sí. Y tiene una posición muy dura. Y acaba de pegarse un discurso que yo creo que refleja exactamente por qué la izquierda está en bancarrota política en el mundo. Ella no solamente le echa la culpa a Trump y a este séquito de multimillonarios que hoy día tienen un poder, han amasado un poder que no sabemos para qué se va a utilizar. No quiero anticiparme a eso, digamos, pero evidentemente la situación es peligrosa, o por lo menos es riesgosa. Mm. Ella decía, bueno, aquí la culpa la tienen todos por igual. Los socialdemócratas, los conservadores, los liberales, todos ustedes los que de alguna manera le han dado la pasada a este. Bueno, ese creo que ha sido uno de los grandes problemas del mundo de la izquierda, que no han sido capaces de entender que a veces hay que entender puentes con una derecha más dialogante, más moderada, porque más allá, ¿cierto? Hay una que viene en camino y que representa químicamente pura, ¿cierto? Las ideas que ellos Es temen, lo que ¿cierto? intentó Macron y que hoy día Bueno, está en riesgo. y por eso esta columna, más que decir las obviedades que todo el mundo ha dicho sobre Trump a esta altura, ¿cierto? Y tampoco me quiero concentrar en la política doméstica Sí, claro. norteamericana, porque a muchos de los auditores quizás no les interesa tanto. Quiero ver el panorama global, ¿cierto? Hoy día tenemos en el mundo una. Decirle restauración conservadora, yo creo que no es la palabra, porque los conservadores son dueños de una tradición intelectual muy respetable, ¿cierto? Si le preguntamos a nuestro amigo Daniel Mansuy, ¿cierto? Hugo Herrera y otros más, seguramente dirán, ¿cierto? El mundo conservador tiene una tradición intelectual que no tiene nada que ver ni con Trump, ni con Bolsonaro, ni con Es que Milei, con el eso quería AfD. preguntarte, cómo le llamamos a esta derecha? ¿Le llamamos ultraderecha, extrema derecha, bajo la tesis de que siempre hay alguien que se corre aún más hacia la derecha? No podría ser la extrema derecha. Pero ¿qué? Tampoco es la derecha conservadora, derecha sin complejos. Hay distintas tipologías. ¿Ah? Aquí le robo a nuestro colega Cristóbal Rovira, ¿cierto? Ujú. La tipología que ellos ocupan, la tipología que se ocupa generalmente en la ciencia política, más mainstream, es que existe una derecha convencional donde están usualmente los partidos conservadores, como el Partido Conservador Británico, donde están los partidos liberales, Ujú. ¿cierto? Y donde están los partidos, que casi todas en parte del mundo, los demócratas cristianos están también en la derecha, ¿cierto? Entonces, conservadores, liberales y demócratas cristianos serían el mundo de lo que llamamos la derecha convencional. ¿En qué se caracteriza? De que tiene ciertas ideas de derecha, por supuesto, le interesa el orden público, le interesa, ¿cierto?, el La crecimiento a economía, través de una sí. economía libre, ¿cierto? Y en materia cultural generalmente son más bien escépticos, ¿cierto? No muy progresistas, pero son leales a las reglas de la democracia liberal. Eso es lo que los caracteriza de alguna manera, lo que los hermana con la centroizquierda. Es decir, ambos creen que este es el juego, ¿cierto?, que todos deben jugar lealmente. Y más allá, dicen estos politólogos como Casmude o Cristóbal Rovira, está lo que ellos llaman la extrema derecha. Y en la extrema derecha hay dos submundos, por así decirlo. Está, no sé si ellos le llaman la ultra o la extrema. Yo siempre he tenido esa duda, porque a veces cuando yo le pregunto a la gente qué es lo que le parece más duro, ¿les parece más duro ultra o les parece más duro extrema? Me da la impresión de que ellos ponen
la ultraderecha como paraguas, Ujú. y adentro estas dos subcategorías. Una es la que le llaman la derecha populista radical, Mm. que sería Meloni, que sería el AfD alemán, que sería el UKIP en Reino Unido, que sería, bueno, Milei, Bolsonaro, Sí, ellos claro. dicen que Kast también, Trump, etcétera. Eso sería la derecha populista radical. Y Johannes Kaiser, que ya tiene partido. También, también. ¿Y por qué se diferencian de la extrema derecha? Porque la extrema derecha no participa del juego democrático, en cambio la Mm. derecha populista radical sí lo hace. Compite en elecciones y a veces, como se ha demostrado recientemente, las gana. El problema de esta derecha populista radical, dicen estos autores, es que no es enteramente leal a las reglas de la democracia liberal. Cuando les Mm. sirven, bien, pero cuando no les sirven, ¿Y y ahí aquí está pongo. Trump o Trump es solo Trump? No, o sea, bueno, gran parte de esta literatura incorpora a Trump en ese mundo. Y aquí, ¿a qué me refiero, Cecilia, con democracia liberal? ¿Ah? Importante el apellido. Sí. Porque muchos de estos líderes dicen que son demócratas, en el sentido de que llegan al poder por las urnas. Ninguno de ellos llegó por la vía violenta al Sí, poder, claro. ¿cierto? Pero no serían enteramente leales a la patita liberal de la combinación, de la fórmula democracia liberal. Es decir, Estado de Derecho, debido proceso, derechos humanos, respeto a las minorías, es decir, una serie de condiciones que no solamente determinan quién gana porque sacó un voto más que el otro, sino que también es la forma como se contrapesa el poder, de qué manera las instituciones funcionan con pesos y contrapesos, de clásico, Y ¿cierto? La sería, clásica fórmula sería una de Monte. democracia, o sea, estarían bajo las normas entonces de una suerte de democracia electoral, no la democracia Bueno, liberal que nosotros conocemos y que eh, valoramos, por lo es menos acá en súper Chile. interesante, es súper interesante que tú lo pongas así, Cecilia, porque gran parte de los rankings que nosotros siempre andamos mirando, el ranking del The Economist o el ranking del VDM, ¿cierto? Muchos de estos rankings diferencian entre lo que ellos llaman una democracia liberal, que tiene todos estos componentes que yo Ujú. recientemente señalé, y lo que ellos llaman una democracia electoral, que es aquel que llega al poder por la vía, por las urnas, digamos, por la vía democrática, pero que ejerciendo el poder no necesariamente las respeta. Hay toda una discusión, por ejemplo, en la literatura si Bukele pertenece a esta categoría. Porque Maduro es otro caso, Maduro se robó la elección, pero nadie duda de que Bukele sí la ganó. Pero la ganó, ¿cierto?, de una manera que no respetó los contrapesos que las propias instituciones salvadoreñas tenían para Sí, constreñir el claro. poder, por ejemplo, los límites que establecía la Constitución. O el caso de Víctor Orbán en Hungría, que siempre se suele Mm. citar como un caso de democracia iliberal, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, mi punto con Trump, sencillamente, Cecilia, es que ahora nos estamos enfrentando de verdad, ¿cierto?, a una derecha que es problemática desde este punto de liberal. Y Trump ha llegado sin contenerse. Lo que es toda una Él no está, paradoja, porque Estados Unidos es como el símbolo de la democracia liberal. por cierto. El país de las Y oportunidades, de la inclusión, donde todos caben. O sea, por algo tienen la crisis de migración que tienen. Entonces es bien curioso. Yo estaba revisando tu libro, lo reitero para quien lo quiera comprar porque está excelente, La era del pesimismo democrático, y hay un capítulo que me llamó la atención a propósito del discurso que hizo Trump cuando asumió. Se llama La primera alerta, el retorno de lo religioso y el choque de civilizaciones. Y me acordé de este capítulo porque Trump hace toda una cita respecto de que él es una suerte de salvado por Dios para recuperar y hacer América grande de nuevo, pero ahora a la obispa que le dijo que por sí, favor tuviera piedad, le dice que tiene que pedirle disculpas. sí, bueno, es que es una utilización de la religión. En realidad ahí no está, creo, muy presente la fe religiosa en un sentido, digamos, como yo creería que a los creyentes les parece relevante. Yo creo que esa es una utilización de la fe porque él sabe que en Estados Unidos eso es un recurso electoral. Son muchos los presidentes que aluden a Dios como parte de una retórica electoral. Y en este caso, en nuestra América, la América grande, desde arriba hasta abajo, no solamente la de acá arriba, fíjate que las alusiones a Dios no son privativas de la derecha.
las hace Rosario Murillo, la mujer de Ortega en Nicaragua, las hacía Chávez y Maduro. Pero con el mismo sentido, hace Correa. como fui elegido, fui el elegido de Dios, una suerte de Jesús, de Salvador, bueno, de Neo, para los más... Yo creo que Chávez estuvo ahí. Chávez tenía una teología política, ¿cierto?, avasalladora en su oratoria. Pero a mí lo único que no sé si me preocupa, la verdad, porque yo no me siento parte de al menos de este. Bueno, tú estás ahí. No, te cuidas. Estoy encerrado. Estoy encerrado, no por Trump, estoy encerrado porque afuera hace menos 20 grados. Pero no, a mí lo que creo que hay que estar atento es justamente lo que tú señalabas hace un rato. En Estados Unidos hay dos posiciones en el mundo académico, intelectual, respecto a Trump. Dos posiciones críticas a Trump, obviamente, pero dos posiciones que calibran distinto el peligro. Hay unos que dicen, este perro que ladra, ¿cierto? Pero aunque quiera morder, las instituciones norteamericanas, ¿cierto?, las instituciones estadounidenses, ya demostraron ser resilientes, ya demostraron aguantar, ¿cierto?, el chaparrón, y por lo tanto es muy difícil que terminen por ceder, aunque sea ahora que parece que viene recargado. Están obviamente preocupados respecto de que tiene bastantes menos limitaciones que la vez anterior, sí. pero dicen, lo más probable es que en 4 años más esto, ¿cierto?, pase la vieja y esto siga para adelante. En cambio hay otros, no sé si llamarlos los más alarmistas o no, que creen que aquí no se requieren condiciones extraordinarias, ni una crisis, sino que aquí realmente estamos hablando de una persona que tiene una voluntad de poder, que cree que tiene un mandato. Yo creo que el mandato divino en realidad es más bien una construcción, ¿cierto?, artificial, estratégica, pero que cree que tiene un mandato cultural al menos, de justamente todo lo que la izquierda corrió el cerco, ahora él volver a llevarlo hacia un punto que sea más favorable a la derecha. Y de hecho ha comenzado justamente por decir nada de lenguaje de género, nada de lenguaje de género. Le dio licencia a la gente encargada de género en el gobierno. Exacto, todas aquellas conquistas culturales que la izquierda durante mucho tiempo trabajó, ¿cierto?, la derecha las fue silenciosamente resintiendo. Y esto en Chile también sabes perfectamente lo que hablo, ¿cierto? Entonces ahora que se viene, por así decirlo, la reacción, lo que los gringos llaman el backlash, es la hora de ellos, ¿cierto?, de volver a correr el cerco hacia donde estaba antes, ¿cierto? Sin temor a que nadie los fune, sin temor a que nadie los cancele, porque ahora es su momento, ¿cierto? Y hay también, por cierto, una sangre en el ojo con ese mundo progresista que durante tanto tiempo les dio duro. O sea, los decretos que Biden dejó, Trump los anuló, y a la vez los que había dejado Biden antes eran los que había dejado Trump, los que había anulado. Entonces, una última pregunta, Cristóbal, antes que se nos acabe el tiempo, y en la línea de lo que tú estás diciendo. ¿Tiene que ver con un tema cultural, social de esta época, esta idea de la refundación? Porque finalmente lo que está haciendo Trump es decir, no, todo lo que ustedes hicieron está mal, ahora yo voy a hacer de América grande. Y probablemente si llega un demócrata de vuelta en 4 años más, va a decir, no, todo lo que hizo Trump estaba mal. Nosotros tenemos la fórmula. Sin un continuo de republicano. Republicano en el sentido de república. Sí, te entiendo perfecto. Y yo creo que tienes razón. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, fui a hacer una charla a Guatemala, creo. Y lo que más los guatemaltecos admiraban de Chile era la continuidad de sus políticas públicas. Es decir, independiente del distinto signo político que había una cierta continuidad estructural. Las reformas que hacía un gobierno, probablemente con el concurso del Congreso, ¿cierto?, cuando llegaba un presidente de un signo distinto, una presidenta de signo distinto, ¿cierto?, no se volvía foja cero, sino que se construía desde eso, ¿cierto? El gran problema que tenemos con la polarización es que yo creo que mi adversario político es o perverso, o inmoral, o ilegítimo, ¿cierto? Desconozco que tenga, ¿cierto?, las mismas credenciales que yo para gobernar, y por lo tanto lo más probable es que yo quiera deshacer todo lo que él hizo y dejarlo más amarrado posible
mi programa político. Nosotros acabamos de pasar por eso, no nos hagamos los lesos. Sí, El proceso constituyente uno, estoy justo escribiendo sobre eso ahora, tuvo un ánimo refundacional, claramente, lo dijeron con todas sus letras. Aquí no estoy diciendo nada sí, desconocido, ni claro. para partidarios ni para detractores, ¿cierto? Y por lo tanto, el problema, cuando tú tratas de refundar todo a tu pinta, es que va a llegar el otro y va a querer hacer lo mismo. Mm. Entonces, probablemente, o sea, lo que uno esperaría es que lleguemos a un momento donde este péndulo, y parece que en este lado, que se está demorando en irse, se va a quedar un buen rato en la derecha, no se pase enteramente para el otro lado, sino que lleguemos a un momento donde podamos establecer ciertas condiciones de convivencia que sean sustentables en el tiempo. Por eso me parece interesante, y lo digo aquí sencillamente para dejar pasado ¿cómo se llama? El tema, que lo podemos seguramente ver la próxima semana. Es interesante lo que está pasando en el caso de pensiones, Sin donde duda. ambos sectores políticos, tanto de la centro derecha como de la centro izquierda, están quizás sacrificando a sus barras más bravas por buscar un acuerdo político, más allá de los méritos técnicos que tenga. Me parece que ya la voluntad política de buscar ese acuerdo, de entender que la política no lo puedes ganar todo, justamente domesticar esa subjetividad refundadora, es probablemente lo que hace que los países progresen en el largo plazo. Vamos a estar conversando de eso sin duda. Vamos a ver lo que pasa este fin de semana, Cristóbal. Está todo por escribirse aún. Te agradecemos que te hayas conectado desde Chicago. No te empapes de frío. No estoy encerrado, que no salgo. Sí. Que tengas un buen resto de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.